tardes a todos los presentes, profesores y estudiantes. Voy a presentar sobre el trabajo de representaciones de datos y optimización de modelos de Machine Learning para la detección de resistencia antimicrobiana. Este trabajo se ha presentado en algunos congresos nacionales e internacionales con el grupo del laboratorio de la profesora de la doctora Ana, como Carla en Jamaica y en la Sociedad Chilena de Bioinformática en Concepción y Santiago aquí en Lotén. Primeramente, para explicar el problema en el que se centra, la resistencia antimicrobiana es un problema muy importante de salud pública a nivel global. Se estima que para el año 2050 pueden haber más de 392.000 muertes al año y también puede tener costos de hasta 100 trillones de dólares estimados al año 2050. La resistencia antimicrobiana se produce cuando bacterias, virus y hongos evolucionan internamente y dejan de responder a los tratamientos médicos que los médicos proporcionan, y esto puede derivar en enfermedades graves, incluso la muerte. Y también a nivel mundial, entre 1 millón y 4 millones de personas murieron debido a la resistencia antimicrobiana para el año 2020, que es la fecha de la fuente. También podemos ver que la resistencia antimicrobiana, uno de los problemas en los que se basa es el consumo excesivo de antibióticos. Por ejemplo, también consumirlo de forma autónoma, sin la supervisión de un médico. Esto también se da muchas veces en los campos, donde las personas no tienen acceso anteriormente a la atención médica, y ellos se autodiagnostican y se medican por su cuenta, consumiendo medicamentos que luego hacen que la bacteria genere su propia resistencia. Para explicarles cómo lee la bacteria, cómo la IA lee el ADN, tenemos aquí una representación del ADN. Estas se transforman en letras, que son los nucleótidos. Y estos, para leerlos, para que la inteligencia artificial pueda leerlos, se transforman en números, donde con la metodología Kammer, que es un método de vectorización, se van tomando las 3 primeras letras y después las siguientes 3 letras se transforman en otro número. Y estos números son procesados para los modelos de inteligencia artificial, los cuales pueden leerlos. Las herramientas para la detección de la resistencia antimicrobiana que existen, y según la bibliografía, van desde los métodos fenotípicos, métodos moleculares y también los métodos últimamente de inteligencia artificial, en donde, por ejemplo, los métodos fenotípicos del 2014 y la secuenciación del genoma completa pueden llegar hasta $1 millón producidos en un laboratorio. Y también la implementación de la inteligencia artificial puede reducir los costos operacionales, haciendo tratamientos más oportunos al identificar que una bacteria es más resistente a un antibiótico. Este es un ejemplo para mostrar cómo funcionan los modelos de inteligencia artificial, en donde tenemos una imagen de un gato que pasa por las distintas capas y a medida que va avanzando va aprendiendo distintos atributos de los datos. Aquí se pueden ver algunos modelos de predicción en la literatura que sirven para predecir la resistencia antimicrobiana, que son como el modelo ARGBERT para predecir el mecanismo de resistencia a los antibióticos. Estos modelos están basados, el ARGBERT está basado en un modelo ProteinBERT, el cual está entrenado con millones de proteínas y de datos de resistencia a antibióticos, y lo que hace es entrenar las últimas capas del modelo para incorporar la nueva información que se quiere clasificar. Y también hay métodos como el Transfer Learning y redes neuronales profundas. El objetivo de este trabajo se basaba en 4 puntos: un metaanálisis y minería de datos para identificar lo que se sabe hasta el momento de la resistencia antimicrobiana, las representaciones de datos, que es como nosotros transformamos las letras en números a través de la vectorización,
los modelos de aprendizaje, que son nuestra inteligencia artificial, y la optimización de estos modelos para tener un mayor resultado. Realizamos un análisis bibliográfico con repositorios como PubMed y Scopus. Tenemos representaciones de datos que encontramos en esas fuentes, como Camers, que fue la primera que les expliqué, donde toma las 3 primeras letras, OneHot, Label Encoding, y otras basadas en secuencia aminoacíclica. También tenemos los 3 modelos de Random Forest, regresión logística y Super Vector Machine. Estas fueron unas herramientas que se utilizaron para hacer un metaanálisis de la minería de datos, como PyDivix y códigos de script en Python, donde se tomó un paper que ya estaba publicado, se quiso replicar y se encontró que el paper ya estaba con el código desactualizado, por eso se tuvo que hacer una optimización de los códigos de Python. Y también el siguiente paso es una evaluación de los modelos que estaban en el paper, replicando sus propios resultados, para luego tomar esos resultados y optimizarlos. En el metaanálisis encontramos que las publicaciones respecto a resistencia antimicrobiana en relación a inteligencia artificial van desde el año 2000 en adelante, con una publicación en el año 2018, cuando empezó el boom de la inteligencia artificial. Pasaron de cerca a 100 o 150 publicaciones por año, donde hay una bajada, porque eso está hecho el estudio en el año 2025, en principios de año. Por eso no tenía tantos datos para esa lectura. Y los antibióticos usados por los clasificadores son gentamicina, entre otros. Y las bacterias que estaban en el estudio son Escherichia coli, de la cual fue el paper replicado. Aquí tenemos los 10 métodos de vectorización encontrados en nuestro análisis, donde tenemos los primeros de la secuencia nucleotídica, que son Camers, OneHot y Label Encoding, que les mencioné anteriormente, donde transformamos los números en vectores, y cada método de vectorización va a un método de Machine Learning distinto. Y aquí tenemos las secuencias genómicas, cómo se transforman con Label Encoding, donde se va reemplazando un valor por cada letra. Esta es la Camers que les expliqué, y esta es donde transformamos las secuencias nucleotídicas en imágenes, donde cada letra va a representar un píxel. Y con eso lo podemos analizar con redes neuronales. La metodología, tenemos los 2400 genomas de Escherichia coli, donde están las secuencias nucleotídicas. Tenemos estos 3 métodos, en los cuales tenemos resultados del 97% para predecir que una bacteria es resistente a un tipo de antibiótico en específico. También tenemos un modelo de CNN, que es el modelo basado en la imagen del gato que les mostré anteriormente. Y tenemos un modelo de CLIP basado en redes neuronales profundas, similar a la imagen del gato que les mostré, donde cada uno tiene su porcentaje de precisión, donde ahí tenemos un 97%. Y esto puede ser importante, ese porcentaje, ya que aplicando este porcentaje de precisión en un hospital, pues se puede reducir los tiempos de detección de la resistencia antimicrobiana, como en Inglaterra ya lo están realizando. Y aquí es un ejemplo de los hiperparámetros, que fueron los que se optimizaron, en donde tenemos el ejemplo de un hiperparámetro que es el kernel del Super Vector Machine, donde para nosotros clasificar si un dato es resistente al antibiótico o es susceptible, se tiene que dividir en una línea, pero al tener más de 50.000 o más de 100.000 datos, dividirlos de esa forma, como se puede ver aquí, se vuelve muy complicado trazar una línea. Por eso es que los datos que se tienen se elevan a una dimensión más alta, en donde podemos, a través de un plano, separarlos de otra mejor forma que no sea una línea recta. Estos hiperparámetros uno los puede configurar externamente cuando está realizando las configuraciones de los modelos.
Y también el Grid Search es donde se vuelve como una grilla de combinaciones donde yo digo cuáles parámetros se tienen que probar. Y aquí están los resultados de las optimizaciones que fueron realizadas, donde en regresión logística se alcanzó una precisión del 94-96% para detectar si una bacteria como Escherichia coli tiene resistencia a uno de los 4 antibióticos que estaban propuestos en el paper. También en el Super Vector Machine, donde también se realizaron varias combinaciones de hiperparámetros, y esto quiere decir que entre mayor combinaciones, mayor cómputo se va a realizar, lo cual así fue el caso, ya que demoró algunas horas en ejecutarse. Y el último es Random Forest, donde son árboles de decisión, donde se van generando árboles de decisión para predecir la resistencia a los antibióticos. La evaluación de los modelos antes y después muestra en azul es el optimizado y el gris el paper original que fue publicado, me parece que en China, donde se aumentó más del 10% en algunos de los casos y se detectaron presencias positivas 74 secuencias de resistencia a antibióticos. Como conclusiones se pueden ver que además para uno poder predecir la resistencia a antibióticos hay muchos factores que inciden antes de realizarlo, como son los tipos de datos, que son como secuencias nucleotídicas o aminosídicas. Después también están los métodos de vectorización, como yo transformo los números las letras en números. También hay muchas de esas variaciones, y eso hace que las comparaciones luego de ese proceso sean distintas, no muy certeras. También que la optimización de hiperparámetros en los modelos, como regresión logística, lo mejora sustancialmente, y los resultados de estos hiperparámetros muestran un camino para implementar mejoras en general en la detección de la resistencia antimicrobiana. Y agradecimiento al grupo de la profesora Ana, donde está la conferencia con Maika y miembros anteriores.